¿Se escucha? Sí, doctor. ¿La presentación también? Ok. Bueno. Pues, entonces tenemos diferencias de horario. ¿Sí? Entonces, ¿pero a esta hora pueden ustedes o tendría que ser una hora antes? Pues ¿Cómo? ahorita no teníamos nada. ¿Pero los demás días? Los demás días sí. Es que cambia mucho nuestro horario. Hay veces que tenemos la mayoría de las clases en la mañana y otros que la tenemos la mayoría de las veces en la tarde. ¿Ustedes ya cambian? ¿Cuándo? El domingo. Ok, esta semana, pero esta semana no pueden a esta hora o tendría que ser una hora antes. Déjeme checo el horario. Bueno, es que dices que varios, ¿verdad? Algunos cambiarían, ¿verdad? Ujú. El jueves y viernes sí tendría que ser a la hora, porque tenemos clase después de usted. Una hora antes. Ujú. Bueno, entonces déjenme checar y si me acomodo ya les confirmo mañana. Sí. Yo espero que sí, que pueda modificar estos 2 días el horario. Porque de todos modos a otra hora no pueden ustedes, en la tarde no pueden, o sea, al final no pueden todos, ¿no? En otra hora. Sí, es que hay unos, sí, es el problema, que no estaríamos todos completos, Ujú. porque hay unos que pues tienen otras clases aparte o hay otros que trabajan o así. Bueno, muy bien. Entonces, ya mañana les confirmo entonces para el horario. Yo creo que sí, voy a tratar de hacerlo entonces a la hora de ustedes para que no haya ese problema. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con este capítulo de neoplasias parenquimatosas renales. ¿Alguien quiera participar? ¿Alguien que haya leído algo que nos pueda platicar de los... El capítulo lo divide en benignas y malignas, más o menos como el de próstata, ¿no? Entonces empieza con algunos tumores o lesiones benignos, algunos un poco comunes y otros no tanto, pero no sé si alguien quiera comentar algo, nos quiera platicar alguno. Que hayan leído estos días que no dimos clase y tuvieron la hora para estudiar. ¿Puedo No. participar yo, doctor? A ver, ¿quién es yo? Dayami. A ver, Dayami. A ver, platícame. O platícanos a todos. Bueno, pues primero venía mencionando lo que eran los tumores benignos y había varios tipos. El primero que menciona es el oncocitoma, pero no era muy común, me parece que era como el 5% de los tumores renales Ok. y en este iban a estar más afectados los hombres. Y Ajá. podía ser benigno, pero también podía cambiar a maligno. Es lo que entendí. No sé si estoy bien. Sí, la mayoría de los benignos, en teoría cualquier lesión pudiera tener cierto porcentaje, aunque sea mínimo, de progresar o malignizarse. La verdad es que, como dice ahí el libro, es muy, muy raro, aunque pudiera llegar a darse. Mientras más grandes sean las lesiones, pudiera haber cierta relación a que pudieran tener más riesgo o mientras sean más indiferenciados. Habíamos platicado, por ejemplo, en los tumores de próstata, que mientras más indiferenciado es más malo. Entonces, en esas lesiones a veces no se logran diferenciar bien si es un oncocitoma, pero hay algunas lesiones ahí o algunos detalles en las imágenes que causan cierta controversia en que no nos da seguridad si eso no es. Entonces, esos datos de inseguridad, por así decirlo, o de indiferenciación, son los que podrían llegar a ser más dudosos, ¿no? De que pudieran hacerse malignos. Todos pudieran tener ese riesgo, aunque como dice ahí, pues es bajo, ¿no? La probabilidad, pero pudiera darse. Pero sí, en general se consideran como benignos, aunque pudieran, digo, llegar a ser, son muy raros, pero pudieran darse la posibilidad de transformación maligna. Ok, ¿y qué más decía el libro? Decía que se iban a formar por células epiteliales que
o sea, viéndolos histológicamente, iban a ser formados por células epiteliales y que el citoplasma iba a ser eosinofílico y que iban a tener gránulos, que los gránulos iban a llamar oncocitos. Ok. Y luego decía que viéndolo de forma macroscópica iban a estar en una cápsula y que iban a tener forma de estrella, una cicatriz central en forma de estrella. Sí, es como a veces le llaman en la imagen, a ver si ahorita no encontré una imagen, pero a ver si la encuentro para mañana. La imagen característica en la tomografía es como una rueda, precisamente, o sea, un centro, y como de ahí se dispersan los rayos, como las ruedas. Entonces, así más o menos dice, ahí lo describe, ¿no? Como una cicatriz central y después unas líneas. A eso se refiere. Ok, muy bien, Dayami. ¿Algo más con respecto a eso? Pues conforme a ese mismo, solo me acuerdo que se denotaban con que en la angiografía se iba a ver un signo que se llamaba signo de anillo o algo similar. Ok. Y que la clínica no era muy específica, o sea, nadie iba a ver la clínica y decir, tiene un cosito. Pues, así es. Muy bien. Bueno, ahorita lo vemos otra vez, esa parte, ¿está bien? ¿Alguien que quiera participar con angiomiolipomas, que es el otro grupo importante de lesiones benignas? ¿Puedo participar? ¿Explicarnos algo? ¿Quién? Yo. A ver, Josué. Bueno, ese menciona que puede ser heredofamiliar, ya que se presenta en pacientes que tienen lo que se llama esclerosis tuberosa. Suele ser una masa amarilla que aparece en la parte superior de lo que es de lo que es el riñón, redonda y pues es lo que me acuerdo, bueno, de lo principal que me acuerdo de ese. ¿De eso? Ok. Bueno, ahí mencionaba algo del tamaño, por ejemplo, y también mencionaba algunos podrían ser bilaterales. ¿El tamaño en qué afecta? ¿Lo leíste? ¿No? ¿No te acuerdas? Bueno, vamos a empezar entonces. Como citoma renal, bueno, primero el capítulo lo maneja igual, lesiones benignas y malignas, como habíamos dicho, como en el caso de la próstata. Efectivamente, pues por clínica no vamos a poder diferenciar entre uno y otro. De hecho, igual que los tumores, estos normalmente se identifican por hallazgo. O sea, casi siempre nosotros le hacemos un estudio a algún paciente por alguna razón y ahí encuentra alguna lesión y ya de ahí nosotros, en base a los estudios, vamos a definir si esa imagen es algo benigno o es algo maligno. Es raro que den síntomas, aunque pueden llegar a ser. O sea, muchos de ellos, a ver, Josué, cuál es el síntoma o si se llegan a presentarse con algo, cuál sería lo más común que nos dieran los tumores en general? O sea, ¿por qué va el paciente a consulta y que sí correspondería a esto? De lo que hemos visto. Náusea, vómito, algo que se te ocurra. Tumor renal, en general, benigno o maligno. Puede ser la náusea. No, digo, náusea de vómito fue un decir, algo, no se presenta así lo normal. Pero qué dato clínico sí pudiera llegar, que normalmente cuando llegan así, pues es que es un tumor grande o ya avanzado. ¿Alguien? ¿No podría ser hematuria? Así es, hematuria. De las lesiones de la vía urinaria, principalmente tumores, pues la hematuria es de lo más común. Entonces aquí incluso la diapositiva dice, mira, hematuria y dolor puede ser hasta menos del 20%. O sea, la mayor parte de las veces está asintomático el paciente, la mayor parte de las veces son lesiones pequeñas que no dan síntomas y que el paciente lo valoran por otra cosa, por colitis, por dolor de una piedra en la vesícula, de una piedra en el riñón, lo que tú quieras.
que llegó por otro dato y cuando le hacemos el estudio al paciente, pues resulta que tiene un tumor. Te digo, ahí ya necesitamos ver si es benigno o maligno. Pero si llega a tener algún dato clínico, o sea, si es que este tumor ya creció y nos da algún problema, va a ser la hematuria casi siempre y la otra el dolor, que es la otra posibilidad, si fuera un tumor grande. Pero como dijo Dayami y dice el libro, pues normalmente si un paciente llega con hematuria, pues no te va a decir, es oncocitoma o es angiomiolipoma. O sea, es un dato clínico general de todos los tumores renales, bueno, y de otros tumores vesicales y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, cualquier tumor renal te puede dar alguno de estos dos síntomas o datos clínicos. ¿Cómo es la forma en la que lo vamos a diferenciar al final de cuentas? Uno por imagen y si nos queda duda, pues ya por patología, ¿no? Al tomar una biopsia o al quitar esa parte del tumor y mandarlo a estudiar y hasta entonces vamos a tener un diagnóstico 100% seguro de lo que es esa masa. Algunas masas se confunden y nos dice, puede ser maligno, pero también puede ser esto. Hay algunos datos que nos podrían confundir, pero bueno, en general, para que sepan, la mayoría se encuentran por casualidad, por así decirlo. O sea, nosotros le denominamos un hallazgo o incidental, ¿no? Nosotros buscábamos otra cosa y de repente apareció un tumor. ¿Cuál es el tumor benigno más común de todos? Se considera un tumor y se considera benigno los quistes. Un quiste renal simple es un tumor, al final de cuentas es benigno y es muy común encontrarlo en personas. Mientras más edad también es más común y estos quistes renales pues normalmente no les hacemos nada, no tenemos ningún problema con ellos. Entonces, pero es común encontrarlos. Entonces ese es uno de los ejemplos de que un tumor puede encontrarse de casualidad. Entonces, en este caso empiezan con el oncocitoma. Ya dijo Dayami que es benigno, por definición se llama benigno. Se compone de esto, de células epiteliales grandes con citoplasma de eosinofilia o eosinofílico, con gránulos pequeños, y esto le llaman oncocitos. Es poco común, como dicen, 3 al 5% nada más de los tumores benignos, y los hombres son más comúnmente afectados. En general parece que los tumores afectan más a los hombres. Esto ya lo comentamos, de los datos clínicos, si es que se llegan a presentar, que es en el menos del 20% de los casos, pues podría ser dolor o hematuria, y casi el diagnóstico lo confirmamos cuando pues quitamos un tumor o el riñón o lo que sea que requeramos hacer, y ahí 100% estamos con el diagnóstico. Por medio de angiografía o por medio de una tomografía contrastada con fase vascular, pues se pueden dar estos datos radiográficos, que es el de rayo de rueda, que es lo que comentábamos, que es un centro y de ahí se esparcen como una rueda, pues los rayos, y así se vería la imagen como una rueda precisamente. Les digo, a ver si encuentro la imagen, se las paso mañana. Y esto corresponde a las arteriolas que salen del tumor. Y el otro dato clínico, signo radiográfico, es de anillo transparente. O sea, dice aquí, por ejemplo, que aquí se ve una ausencia de la cápsula, a diferencia de otros tumores. Entonces eso es lo que da el anillo transparente, o sea que la cápsula no se va a identificar como tal. Pero bueno, el más común es de rayo de rueda. Entonces ese es el primero, es benigno, no hay forma de diferenciarlo más que algunas características especiales. Otro, y que a lo mejor es más común que el oncocitoma, es el angiomiolipoma o amartoma renal. Pues es raro, pero sí lo llegamos a ver y es benigno también por definición, se considera que es benigno. Y hay dos tipos, unos en los que se relaciona con la esclerosis tuberosa, que ya habían comentado, que es en la mayoría de los pacientes, todos los pacientes, los pacientes que tienen esclerosis tuberosa, o sea, que tienen esta enfermedad, hasta el 80%, o sea, de la 50-80% pueden llegar a tener angiomiolipomas. O sea, si tienen esta enfermedad, le hacemos una tomografía y lo más seguro es que encontremos un angiomiolipoma. Son de los datos que componen a lo mejor la enfermedad. Y en estos pacientes que tienen esclerosis tuberosa, pues los tumores pueden ser bilaterales y lógicamente asintomáticos. O sea que son tumores pequeños.
en los pacientes que no tienen esclerosis tuberosa, o sea, no necesariamente tienes que tener esa enfermedad para que aparezca el angiomiolipoma. En los pacientes que no tienen esclerosis y encontramos angiomiolipoma, estos casi siempre son unilaterales y son más grandes. Entonces, estos son más comunes de que den síntomas, ¿sale? Estos son partes de un síndrome y partes de la enfermedad de la esclerosis, pero los pacientes que no tienen esclerosis también pueden tener angiomiolipomas y lo que les decía, son unilaterales y más grandes. Estos tumores más grandes pues tienen también cierto riesgo de ruptura y de hemorragia, entonces a lo mejor el angiomiolipoma sí es más común que los encontremos por hematuria. Entonces dice aquí que hasta 25% se rompen y empiezan a sangrar. Entonces, o hay veces que el sangrado se va hacia retroperitoneal, el paciente llega por un dolor como que en la espalda inespecífico, le hacemos una tomografía y encontramos que tiene sangre en el retroperitoneal. Acuérdense que los riñones son órganos retroperitoneales. O sea, no se va hacia las vísceras, hacia los intestinos que son intraperitoneales, sino se va hacia la parte de atrás. Irritan los músculos psoas y el paciente pues podría llegar a tener algún dolor inespecífico en la espalda o referirlo como hacia la espalda y resulta que se rompió el tumor hacia atrás y eso causa esa irritación. De aquí del angiomiolipoma, lo que le preguntaba a Josué, es que comenta eso, el tratamiento de los angiomiolipomas, bueno, ¿en qué consiste? El nombre dice de qué están compuestos estos tumores. Angio, o sea que tiene un componente vascular, mio tiene un componente de músculo y lipoma tiene un componente de grasa. Entonces, esas características, si nosotros las buscamos en una tomografía, pues te va a decir, tiene densidad de grasa, tiene densidad de músculo y de vaso, ¿no? O con que encontremos una lesión renal, un tumor renal que tenga una densidad grasa, pues nosotros nos orientamos hacia este diagnóstico. La única forma también, si nosotros, por ejemplo, quitamos el tumor y lo mandamos a estudiar, pues nos va a decir el patólogo, tiene una componente de vaso, un componente de músculo y un componente de grasa. Estos pacientes sí los alcanzamos a ver. Ahora, mientras más grande sea el tumor, como comentamos, es más riesgo de que sangre. Entonces, ahí decía, ¿cuál es el manejo de estos tumores? De acuerdo al tamaño y de acuerdo a los síntomas. Si son tumores pequeños de menos de 4 centímetros, normalmente los vigilamos nada más. Casi siempre cada año le hacemos un estudio para ver qué tanto creció y si las características no han cambiado, que eso es importante. Si cambian las características, se pueden, como les dije, la mayoría son benignos por definición, pero todos tienen cierto potencial de que si crecen muy rápido o cambian las características, podrían convertirse en malignos. Entonces, esto se le da vigilancia. Si el tumor mide más de 4 centímetros y tiene síntomas leves, ¿cuáles son los síntomas leves? Los síntomas del angiomiolipoma son los que mencionamos, dolor o sangrado. Si el paciente sangró una vez leve o es hematuria en el examen de orina nada más, también lo sigues vigilando, pero a lo mejor lo tienes que vigilar más seguido, cada 4, cada 6 meses, hacer estudios de imagen para ver qué tanto crece, o lógicamente si el paciente empieza a tener hematuria, ahora sí ya presente, macroscópica, o incluso ya fueron 2 eventos, pues ahí ya tenemos que cambiar nuestro manejo, aunque no sea tan grande. La mayoría de los pacientes que tienen un angiomiolipoma más de 4 centímetros casi siempre van a tener hematuria. Si son más de 8, dice el libro incluso, que esos casi siempre hay que darles un tratamiento, porque estos sí ya tienen mucho riesgo de que sangren, de que haya un sangrado, y no vamos, a lo mejor si lo detectas antes de que sangre, pues no nos vamos a esperar a que se presente el sangrado, porque puede ser un sangrado importante. Entonces, eso léanlo bien en el libro, ahí menciona esto que les estoy comentando para que se les quede. Menos de 4 centímetros, más de 4 pero con síntomas leves, o los que tienen, aunque sea de 4 centímetros, pero si tienen sangrados importantes o recurrentes, pues hay que darles un tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos de estos angiomiolipomas? Pueden ser de mínima invasión, puede ser embolización, como la cateterismo, por radiología intervencionista, se meten por un vaso y lo trombosan, ese vaso que le da sangre al tumor, lo cierran, pues lo obstruyen para que no llegue, lo embolizan para que no llegue al tumor, para que ya no esté dando sangrados y así se muera esa parte del tumor. Ese es uno de los tratamientos.
Otro tratamiento sería congelarlo, por ejemplo, darle crioterapia o radiofrecuencia, que es también, les comentaba, en el caso de los tumores de próstata, los pueden congelar, se pueden congelar o se pueden dar radiofrecuencias para eliminar ese tumor. Pero lo normal es que se haga dos, embolización o la otra que se quite esa parte de ese tumor, ¿no? Se haga una nefrectomía parcial, se quita esa parte del tumor, del riñón que tiene el tumor y ya lo mandas a estudiar para confirmar el diagnóstico. Pero bueno, estos pacientes lo importante es eso, que las características del tumor, que son de 3 componentes, que tienen riesgo de sangrado, principalmente los que no se asocian con esclerosis tuberosa, que son unilaterales y más grandes, y la otra, el tratamiento, cuál es el manejo que les damos. Después de estos dos tumores más o menos benignos y no tan frecuentes, por así decirlo, acuérdense que el más frecuente es el quiste. Hay otros que también dice ahí el libro que son más raros todavía, pero que también se pueden encontrar. Entre ellos son leiomiomas, hemangiomas y lipomas. Los leiomiomas son tumores raros, pequeños, de músculo, por eso el nombre leio es casi siempre músculo liso. Leiomiomas quiere decir que tiene un componente de músculo liso y casi siempre se relacionan con la cápsula y la pelvis renal, que son las partes del riñón que pudieran tener músculo liso. Y hay dos grupos. Hay unos que pueden ser tumores corticales menores de 2 centímetros, múltiples, o sea, son varios y pequeños. Y hay otros en los que pueden presentarse como un tumor grande, aunque único, a diferencia de este. Y como los otros casos, mientras más grande, es más probable que dé síntomas. Otro tipo de tumores raros, benignos, son los hemangiomas, son tumores vasculares. El que le comentamos de angiomiolipoma, pues tiene un componente músculo, un componente vascular como el hemangioma y el de grasa, ¿no? Y estos son separados, por así decirlo. Entonces puede ser un tumor de puro que provenga de un vaso, que se llaman hemangiomas. Lo más común es que sean múltiples, que sean pequeños y que puedan llegar a ser bilaterales. Ahora, estos, como son de componente vascular, o sea, da cuenta que es un vasito que se abulta, pues pudiera ser que sea más frecuente que se presente con hematuria, porque es la pared de un vasito. Entonces, si se rompa esa pared y si llega a crecer, se hace más grande, pues es más fácil que se rompa. Se puede detectar por angiografía, por tomografía, por resonancia, o si nosotros hacemos una laparoscopía, un estudio para valorar otra cosa, podríamos llegar a verlo también por visión directa, o si está hacia la parte interna del riñón. Las otras son lipomas, son poco comunes. Aquí lo que vamos a encontrar son un tumor de grasa, por así decirlo. Casi siempre se va a dar en el tejido perirenal, que hay grasa, o en la cápsula. Estos pueden ser en mujeres de edad media. Y las características de un tumor de grasa pues, se puede detectar adecuadamente en una tomografía. ¿Sale? Y otros que a lo mejor son los más importantes en el aspecto que va a dar más problemas son los tumores de células yuxtaglomerulares. En la nefrona pues hay un área que se llama yuxtaglomerular y que está relacionada con la producción de renina. Entonces, tumores que provengan de estas células pueden tener relación con un aumento en la producción de renina y entonces, ¿qué van a ocasionar? La renina es una sustancia que está involucrada con la presión arterial. Entonces, un incremento en renina va a aumentar la presión arterial. Y entonces, estos pacientes, pues puede ser que tengan problemas de hipertensión, pacientes jóvenes, por ejemplo, mujeres de entre 20 y 40 años, que tengan un tumor y tengan problemas de hipertensión y ustedes les encuentran un tumorcillo en el riñón, probablemente sea un tumor productor de renina, que sería de células yuxtaglomerulares y puede ocasionar hipertensión, hipopotasemia, hiperaldosteronismo y de renina, ¿no? Todo esto tiene relación, la aldosterona y la renina pues tienen relación y tienen que ver con la presión arterial. Entonces, estos pacientes se presentan así, con hipertensión, los estudias, encuentras un tumor y, lógicamente, si nosotros buscamos una vena que esté cerca del riñón, tomamos una muestra de renina, pues vamos a tener una elevación de la misma. Ahora, estos pacientes, si quitas el tumor, pues se les va a curar la hipertensión arterial. Por eso es importante, por eso dice que puede ser que tenga puede ser que tenga mayor importancia que los anteriores. Por esta situación de que pudiera tener una relación directa con el problema de hipertensión de pacientes jóvenes.
Entonces hay que tomarlo en cuenta que si bien es raro, si vemos una persona, mujer, joven, con hipertensión, pues, que no es lo común, pues nosotros le vamos a buscar, en dado caso esto, si es que encontramos un tumor en el riñón, pues podemos pensar en esto. La otra es que tenga un problema de estenosis de arteria renal, que eso también es común y a veces pasa, que sea la causa de la hipertensión. Pero bueno, para que lo tengamos en mente, Aquí, por ejemplo, ejemplos, esto se los había pasado cuando vimos radiología. Así se vería, por ejemplo, un quiste renal simple. Esta es una lesión benigna, aquí ya tiene contraste el riñón está pintado o captó el contraste y nosotros vemos como la lesión no capta nada de contraste. O sea, esto es una lesión con densidad hipodensa, que lo más seguro es que tenga líquido, claro, agua por dentro, y la característica es de un quiste nada más. Entonces esto sería una lesión benigna. Así nosotros para detectar las características de las lesiones, ya habíamos comentado que lo normal es que requiramos contraste para identificar si es benigno o maligno. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una imagen que parece que es un angiomiolipoma. Este paciente pues lo tenemos que operar y ahí vamos a diagnosticar al 100%. Pero aquí, ¿en qué nos basamos en esto? En que tiene varios componentes. Miren, aquí esto parece que es vascular. Esta parte que pinta con el contraste parece que es vascular. Las partes más oscuras negras, esto es grasa, por ejemplo, y esto pareciera que es grasa. Entonces esto pareciera que es un angiomiolipoma que está hacia el área de la pelvis renal y está aquí rodeada por vasos. Miren. Entonces, como tal adentro, vean, el riñón pintó con el contraste y demás, y aquí en el interior solo la parte de los vasos pintó. Hay una parte negra y ahí si midiéramos densidades habría una intermedia entre la parte más clara y la parte ahora sí que más oscura, un gris intermedio, por así decirlo, que eso sería a lo mejor el componente muscular. Entonces esta lesión más o menos es un ejemplo de cómo se vería un angiomiolipoma con componentes de varias características. Ya habíamos platicado que tiene 3 componentes, entonces en la tomografía podemos identificar o deberíamos de poder identificar estos 3 componentes. En este caso pues, se intenta quitar la lesión pensando en que es una benigna, y si no se pudiera por la ubicación donde está o que hagamos sangrar un vaso principal y pues empieza a tener hemorragia el paciente o lo que sea, pues ya ahora sí que el tratamiento depende de la ubicación, podría ser incluso que tengamos que quitar todo el riñón para quitar, y estos pacientes pues se presentan con sangrados. Vean que es más o menos grande esta lesión ha de medir unos 6 centímetros. Bueno, eso es con lo que respecta a lesiones benignas. ¿Alguien, antes de pasar al otro, que haya leído algo más de lesiones benignas del riñón? ¿O alguna duda de esta parte? ¿No? Bueno. Entonces, como en el caso de la próstata, ahora vamos a ver la parte de los tumores malignos, el cáncer renal. Entonces, casi de todos esos, otra vez, estadísticas de Estados Unidos, casi el 2.8% de cáncer en adultos en Estados Unidos puede ser renales, y de los tumores renales, casi el 85% van a ser RCC, bueno, esas son las siglas, ¿no? O las iniciales. El cáncer renal maligno más común es carcinoma de células claras, por eso es RCC. Sí, células claras son los tumores más comunes malignos en el riñón. Lo más común, pues igual que muchos tumores, es mientras mayor edad tenga el paciente, mayor riesgo de cáncer. 50, 70 años es lo más común que encontramos en los pacientes. Igual es más común en hombres que en mujeres. Y se ha demostrado en Estados Unidos, se ha visto que las personas de color tienen mayor incidencia de cáncer renal. ¿Sale? Y también de tener en el otro, o sea, si ya lo curamos de ese tumor, le quitamos el riñón, también tiene más riesgo de que vuelva a salir en el otro riñón que le quedó. Y se ha visto que por razas también parece que los asiáticos son los que tienen menos riesgo de cáncer renal. Nosotros, igual que el de cáncer de próstata, tenemos un riesgo también intermedio, nada despreciable, de la raza latina. Causas, pues no hay un factor. Bueno, no hay muchas teorías, igual que por ejemplo el de vejiga y eso. El factor de riesgo más común
y que sí se ha relacionado muy de cerca con estos tumores es el tabaquismo. O sea, sí se ha considerado que las personas que fuman pues, tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer renal, ¿no? De células claras o maligno. De ahí hay otros como exposición igual laboral, a asbestos, a derivados de petróleo y demás, pudieran también tener cierta relación, o incluso a los que tienen exposición a humo de leña, que cocinan con humo de leña, también se ha visto, igual que el tabaquismo y que otros tumores, que puede ser un riesgo para presentar cáncer renal. El único que sí está demostrado 100% pues es el tabaquismo, ¿no? Y de ahí también hay dos formas que se han estudiado, una que es hereditaria y otra que es espontánea o esporádica, que sería la que está relacionada con el tabaquismo. De las hereditarias, pues hay una enfermedad que se llama de von Hippel-Lindau y que incluso se ha visto que hay un gen que se llama de von Hippel-Lindau y que en este gen hay una mutación en la cual se ha visto que se desarrolla este tipo de tumores. Los pacientes que tienen esta enfermedad se ha visto que es un cáncer familiar, o sea que todos o varios individuos de estas familias van a presentar cáncer renal. Entonces ahí se llama de von Hippel-Lindau. Se ha visto que hay una alteración en el cromosoma 3, que es el que hace que se desarrollen o predispone a que aumente el riesgo de tumores renales en estos pacientes por una alteración en este cromosoma. Otro tipo de tumor que se relaciona, ahorita vamos a ver que hay, como les dije, el de carcinoma de células claras, hay carcinomas papilares, que es otro tipo de tumores malignos, hay carcinoma sarcomatoide, por eso les decía que el RCC se refiere al de células claras, que es el más común, pero no es el único. Entonces hay otro tipo hereditario, que es carcinoma papilar, que también se encuentra en familiares, que tienen mayor predisposición, y este tipo de tumores se caracteriza por ser tumores renales bilaterales, y bueno, y cuando los mandamos a patología pues nos va a dar que es un tipo papilar, ¿no? En lugar de células claras va a ser papilar, y estos entonces son más comunes de que sean bilaterales, o sea, vamos a encontrar en el momento tumores en los dos riñones. Afortunadamente casi siempre son pequeños y se pueden quitar. Decía también en el libro que hay ciertos otros factores de riesgo, por ejemplo, que se han demostrado que quistes, estos son lesiones quísticas, estos son como se verían quistes. Este paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad multiquística, tiene quistes en el hígado, tiene quistes gigantes en el riñón. Entonces dice ahí que se ha demostrado, por ejemplo, estos pacientes, vean, por ejemplo, este riñón que no tiene forma de riñón, o sea, prácticamente todo el riñón es quiste. Entonces este riñón prácticamente no sirve. Esta orillita es lo único que tiene de riñón sano, por así decirlo. Aquí también esta parte. Entonces estos pacientes muchas veces tienen insuficiencia renal que requieren diálisis lógicamente o trasplante. Entonces se ha visto que estos pacientes con quistes tan grandes y que están en hemodiálisis pudieran tener mayor riesgo también de que alguno de estos quistes degeneren o progresen, mejor dicho, a tumor maligno. Entonces, factores de riesgo, pues el tabaquismo, la herencia, las alteraciones en el gen de von Hippel-Lindau, la enfermedad de von Hippel-Lindau, y como les digo, se ha demostrado esto también, o se ha visto que algunos quistes gigantes, por así decirlo, y en estos pacientes que ya tienen enfermedad renal, insuficiencia renal, que requieren hemodiálisis principalmente, pudieran tener también mayor riesgo de presentar un tumor renal maligno. En la patología, pues estos tumores de células claras casi siempre se originan en el epitelio tubular renal proximal. Acuérdense que hay un túbulo distal y un túbulo proximal, entonces estos casi siempre se desarrollan o se presentan en el epitelio tubular proximal. Casi siempre pues pueden ser izquierdos o derechos, no hay ninguna diferencia. También puede ser superior, en el polo superior, en el polo inferior. Esta diferencia de lo que habíamos visto que era urotelial, que se presentaba en la parte de la pelvis, estos se presentan en la corteza, por eso son diferentes. Pues aquí dice, se presentan en la corteza y tienden a crecer hacia afuera, aunque también algunos se meten hacia la pelvis y pueden abarcar otras partes e irse hacia los vasos. Si nosotros viéramos este tumor, pues macroscópicamente tiene color amarillo anaranjado, porque algunos tienen una cierta presencia de lípidos.
Y también por eso, históricamente nosotros vamos a ver las células, o bueno, el patólogo va a ver las células y va a encontrar células claras porque tienen cierta cantidad de lípidos, les da una apariencia clara a las células y por eso les llaman así, tumores de células claras. Hay otro tipo que son los papilares que habíamos visto, los sarcomatoides glandulares. Entonces, más o menos así, esta ya se les había comentado antes, son ejemplos de cómo macroscópicamente al quitar un riñón nosotros podríamos ver el tumor. Aquí podemos ver parénquima, aquí el tumor aparece en el parénquima, en la corteza renal, y como vemos aquí es el parénquima sano, y aquí aparece un tumor con un quiste o con una pared bien delimitada, con algunas partes de grasa, y en el microscopio es donde se ven las células claras. Los tumores de células claras pues tienen mucho riesgo de hacer metástasis, hacia que se metan hacia los vasos y de ahí se vayan para hacer metástasis hacia otros órganos, como en el pulmón, que es de los lugares más específicos. Esto es a diferencia de la próstata, que habíamos dicho que se iba a los huesos o a los ganglios. Los tumores de riñón se van más comúnmente por los vasos y van a alcanzar otros órganos, como los pulmones principalmente. Bueno, ahorita creo que ya nos queda menos de un minuto. Entonces aquí vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Lean la parte del tumor maligno o la parte de los tumores malignos de riñón para que le entiendan mejor y podamos avanzar. Y entonces mañana les confirmo nada más el horario, a ver si lo hacemos una hora antes mía o la misma hora de ustedes. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos mañana. Sí, que tengan buen día. Descansen.